Olis, este es un video de Aprende Inglés y hoy vamos a aprender el pasado perfecto en inglés. El pasado perfecto se utiliza para hablar de una acción que se completó antes de otra acción en el pasado. Es como el pasado del pasado. Se forma con had más el participio pasado del verbo y es útil para establecer una secuencia de eventos. Por ejemplo, el tren se había ido cuando llegué a la estación. The train had left when I arrived at the station. ¿Qué podemos ver como una diferencia con el pasado simple? Vemos que si es el pasado simple, simplemente le quitamos el had. Sería the train left when I arrived at the station. El tren se fue cuando llegué a la estación. Entonces, cuando decimos el tren se fue cuando yo llegué a la estación, es que justamente cuando nosotros llegamos a la estación, ahí vemos que el tren se fue. Pero si utilizamos el pasado perfecto, se había ido cuando yo llegué a la estación, es decir, que llegamos y ya no estaba el tren allí. ¿Cuándo usamos el pasado perfecto? Cuando una acción que terminó antes de otra acción en el pasado. Ejemplo, cuando ella llegó al cine, la película ya había comenzado. When she got to the cinema, the film had already started. Él había vivido en Nueva York antes de mudarse a Londres. He had lived in New York before he moved to London. Para explicar la causa o la razón de algo en el pasado. I couldn't get into my house because I had lost my keys. No pude entrar a mi casa porque había perdido las llaves. Las plantas estaban todas muertas porque no las habíamos regado. The plants were all dead because we hadn't watered them. ¿Cuál es la estructura del pasado perfecto? Veamos para las oraciones afirmativas. Tenemos un sujeto, had, el participio pasado que ya hemos visto, el complemento y listo. Ejemplo, yo había desayunado antes de irme al trabajo. I had eaten breakfast before I left for work. Habíamos vivido en esa casa durante 10 años antes de venderla. We had lived in that house for 10 years before we sold it. El gato se había escondido debajo de la cama cuando el perro entró. The cat had hidden under the bed when the dog came in. En las oraciones negativas vamos a tener sujeto, had, not, con la contracción hadn't, participio pasado y el complemento. El concierto no había empezado cuando encontramos nuestros asientos. The concert hadn't started when we found our seats. Ella no había estudiado para el examen, así que lo reprobó. She hadn't studied for the test, so she failed. Él no había aprendido a conducir cuando compró su carro. He hadn't learned to drive when he bought his car. En cuanto a las oraciones interrogativas, vamos a comenzar siempre con el auxiliar, que en este caso es had, más sujeto, participio pasado, complemento y la interrogación. ¿Había ella visitado el museo antes? Has she visited that museum before? ¿Se habían ido los invitados cuando llegaste? Had the guests left when you arrived? ¿Habían encontrado su camino a casa en la oscuridad? Had they found their way home in the dark? Esto ha sido todo por hoy. Es un video de Aprende Inglés y si tienen una duda pueden comentar y les responderé y haré un nuevo video. Bye.